La necesidad, la falta de algo, es lo que te empuja, es lo que mueve al mundo. Nuestra invitada de hoy es muy especial. Ella nació siendo diferente, nació siendo sirena. El mundo se empeñaba en decirle que tenía una discapacidad, pero tanto su familia como ella tenían claro que en la diferencia estaba la oportunidad de crecimiento. A día de hoy, ella, conferenciante, comunicadora, periodista, escritora, nos enseña a través de sus experiencias de vida, pero también con esa don que tiene para conectar con los corazones, nos enseña muchas cosas, como por ejemplo que la felicidad no está en lo que nos ocurre, sino en lo que hacemos con lo que nos ocurre, que tenemos que ser agradecidos, que la balanza siempre cae en el lado de lo mucho que tenemos, aunque hayamos perdido cosas. Hoy tengo con todos nosotros a una persona que admiro profundamente, que me cae muy bien y que tiene una energía maravillosa, una pispireta. Ella es ni más ni menos que la gran Lari León. Dale al play y a por ello. Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Lari, mujer valiente y soñadora desde la cuna, de sonrisa permanente y con un propósito claro: ayudar a los demás. Bienvenida a este podcast, Lari. Sabes que tenía muchas ganas de tenerte, que ya llevaba tiempo ahí persiguiéndote, de que tienes que venir. Eres una verdadera valiente y no podías faltar. Así que bienvenida. Sé que nos vas a inspirar a todos los que estamos aquí y nos vas a contagiar con tu alegría. Gracias, Lari, por apuntarte a este mundo de valientes. Pues no, gracias a ti, Ami, porque además era una persecución mutua y lo sabes. Nos buscábamos las dos como peces en el agua. Así que qué bonito, ¿no?, el poder estar aquí en tu club de valientes. Muchísimas gracias por dejarme entrar. Bueno, pues vamos a conectar, ¿no?, con esa valentía de la vida y también con las ganas de disfrutar de cada instante, porque yo creo que eso lo tienes en tus genes. Y quería empezar pues por un libro maravilloso que se llama El tesón de una sirena, que es tu historia autobiográfica. Yo me lo leí hace un par de semanas y la verdad es que me enganchó desde el principio. Es una historia muy valiente porque te abres en canal, eres tú, o sea, no te escondes por ningún lado, te muestras cómo eres, nos muestras cómo era Lari de pequeña. Y bueno, te quería preguntar acerca de este libro, de qué ha significado para ti el atreverte a escribir este libro y que nos cuentes un poquito, que nos hagas spoiler para aquellos que todavía no lo han leído, que sepa y que conoce tu historia tan inspiradora. Bueno, la verdad es que, o sea, tienes toda la razón. Fue como un striptease en toda regla y yo creo que en ese momento en el que me llegó la oportunidad de escribir un libro, que yo la verdad es que nunca lo había pensado, tuve que echar mano de esa valentía, ¿no? Porque realmente yo decía, pero bueno, es que o sea, ¿qué voy a contar? Porque realmente yo sé que desde que nací fui una sorpresa y que llamó la atención, pero en realidad yo no me considero una persona especialmente valiente. Simplemente sigo la intuición, el flujo de la vida, ¿no?, lo que me depara, lo que puede pasar que es una alegría, lo que a veces cuesta, que luego... Pero realmente a mí me costó mucho decidirme, ¿no? Y me alegro de haber tomado esa decisión. Al final lo que me empujó definitivamente fue el pensar que quizás el libro era una especie de homenaje, sobre todo para mis padres y para toda la gente que me rodeó en mi infancia, ¿no? Porque ellos sí que tenían ese tesón y esa valentía que hizo que de alguna manera toda la espiral de mi infancia y de mi crecimiento y de mi ser mujer que soy hoy, ¿no?, es porque realmente ellos respiraban ese palantre como los de Alicante, ¿no?, como digo yo. O sea, yo creo que desde esa semillita que sembramos juntos, ¿no?, y que de ella hablo en el libro, cómo yo voy evolucionando, cómo yo veo las cosas como Lari niña y cómo la ven los adultos, ¿no? Es precioso. O sea, yo siempre pienso a mí que para mí los niños son la pura inspiración, ¿no? Porque no sé qué nos pasa cuando empezamos a ser mayores, que nos ponemos un montón de capas, de problemas, de prejuicios, de ideas un poco así como rocambolescas, ¿no? Y muchas veces es por no tener la información adecuada o por esa duda o ese miedo, ¿no?, que nos paraliza a todos. Y yo cuando estoy cerca de los niños es que
me inspiran esa inocencia, esa impulsividad. Antes hablábamos y me decías, es que el libro es como una niña muy pizpireta, ¿no? Es que a mí me encanta esa palabra, ¿no? Porque realmente el ser pizpireto es, bueno, pues el disfrutar de cada cosa, incluso de aquello que no sabes y preguntar con naturalidad y con normalidad, ¿no? Cuando los niños, por ejemplo, están conmigo, ¿no? Y me conocen y obviamente se sorprenden, ¿no? Pero te preguntan siempre las mismas preguntas, o sea, sí, además es que siempre coincide, ¿no? Siempre me hacen las preguntas como básicas que yo me imagino que pasan por su cabeza cuando ven a alguien, por ejemplo, que no tiene brazos, ¿no? Que es lo más evidente en mí cuando me conoces. Bueno, pues me preguntan, ¿cómo te peinas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo comes? Importante. Y luego también hay una pregunta que siempre me llama la atención y es ¿cómo te pintas los labios? Porque siempre llevo los labios rojos. Pues a mí te confieso que cada vez que ellos saben cómo hago cada una de esas cosas que en algún momento, en el primer momento, les inquieta, ya después se olvidan de que no tengo brazos y nos ponemos a jugar y a reír. Y yo creo que esas son las capas que nos vamos poniendo los adultos de tener miedo a preguntar, de cómo voy a preguntar y para qué, pero estás ahí con el rucu mientras estás mirando de una manera un poco rara y te vas de una manera rara y actúas de una manera rara, pero no es por maldad ni por es por desconocimiento, ¿no? O sea que yo creo que sí que deberíamos de rescatar ese niño que llevamos dentro, ¿no? Esa niña que yo rescaté al escribir el libro, esa pizpireta que va saltando por todas partes para realmente conocer todo lo que nos rodea, entender todo lo que nos rodea y desde esa parte, ¿no? Respetar lo que ocurre, respetar a los demás y ser mejor persona. Pero yo creo que está en la esencia de lo que somos cuando somos niños. Así que ese ejercicio que tuve que realizar para escribir el libro fue una auténtica maravilla, fue un auténtico regalo del destino que vino hacia mí, pero que realmente me hizo, bueno, pues hablar con mis padres, con mi familia, con los médicos que me atendían de pequeña, con los profesores, con mis compañeras del cole y conformar con la versión de la misma historia, pero desde diferentes versiones y desde diferentes puntos de vista y desde diferentes sentires, cómo se arma esa historia, ¿no? Y fue un experimento precioso. Así que me alegro muchísimo de que te haya gustado, porque sí, es un poco un desnudo integral que yo hacía, no solo mío, sino también pues un desnudo de mis padres, de mi familia y de todas esas personas, ¿no? Que aparecen ahí en el libro, pero que fue realmente maravilloso. Efectivamente, es que además con esa naturalidad con la que tú hablas, con la que lo cuentas, que te imaginas esa Lari pequeñita y con esa brutalidad que sigues teniendo a día de hoy. Y yo creo que esto es lo que hablan del poder de la vulnerabilidad. Muchas veces nos ponemos capas, tú lo has dicho, ¿no? Nos ponemos capas, conforme vamos creciendo y eso nos va distanciando los unos de los otros. Y como tú lo has dicho fenomenal, cuando vamos a corazón abierto, ¿no? Muchísimo, o sea, con esa verdad por delante y también inocencia en cierta manera, nos hace conectar de corazón a corazón y es lo que pasa, ¿no? Cuando lees este libro. Y bueno, ya has adelantado, ¿no? Porque estás contando parte de tu historia, pero para que quien no te conozca, que sepa un poco esa sorpresa que fuiste, que aparte siempre empiezas así, ¿no? Fuiste una sorpresa desde que naciste. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esas primeras horas cuando tus padres te reciben? Pues fue un momento tan mágico como interesante y decisivo, ¿no? O sea, yo es verdad que nací en los años 70, hace nada, o sea, fue ayer. Y es verdad que bueno, yo soy la quinta de 5 hermanos, mi madre tuvo un embarazo igual que el resto de mis hermanos y sí que es cierto que bueno, en ningún momento pensaron que había nada diferente y de hecho por aquel entonces todavía no se estilaban las ecografías que hoy bueno, pues se pautan de manera rutinaria, ¿no? Un poco por protocolo, ¿no? Pero es verdad que como no había ningún indicio de nada diferente, de hecho pensaban que yo iba a ser un futbolista porque creo que pagaba unas patadas importantes en la tripa de mi madre, pero bueno, en vez de futbolista pues nací una sirena con sus 2 aletas y su única cola de sirena que es mi pierna, ¿no? Bueno, imagínate, o sea, en ese momento yo creo que fue un shock para todos, primero porque no se lo esperaban, y cuando uno no se espera ciertas cosas o todo lo que se te
cruza a priori, te limita o te hace cambiar el rumbo radicalmente, te llena de dudas, de temores, de culpabilidad, ¿no? El famoso ¿y por qué a mí? Imagínate mis padres, ¿no? En ese primer momento, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué a mí? ¿No? Yo ante esa famosa frase del ¿y por qué a mí? Como yo soy muy de letras, a mí me gusta darle la vuelta a las palabras y a las frases. Y yo desde muy pequeña, cuando me escuchaba esa palabra, ¿no? ¿Y por qué a mí? Bueno, ¿y por qué no a mí? O sea, cuando decimos el ¿y por qué a mí? Sin pensarlo y sin saberlo y inocentemente, ¿no? Pero estamos quizás diciendo que yo no me lo merezco, pero que hay otra persona que sí se lo merece más que yo. Ahí tenemos que darle un poco una vuelta, ¿no? Porque yo siempre pienso que cuando nos pasan ciertas cosas, las esperemos o no, es porque todo pasa por algo. O sea, todo tiene un sentido, incluso lo que al principio parece que no lo tenga. Todo pasa por alguna razón, por algún aprendizaje por el que tenemos que pasar. A veces es triste, a veces es doloroso, pero nos deja ese sentimiento y nos deja ese aprendizaje. Y luego es muy hermoso cuando al final del todo dices, bueno, pues ha pasado esto, pero en el camino he podido experimentar esto que de otra manera no hubiera podido, he podido experimentar, decir a esa persona lo que yo sentía que de otra manera a lo mejor es triste, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta de lo que tenemos o de lo afortunados que somos, ¿no? De tener a personas o de tener ciertas cosas que cuando las perdemos es cuando de repente nos damos cuenta del valor que tienen, ¿no? A ver, es humano, nos pasa a todos, pero de vez en cuando recordarlo también nos ayuda a que cuando llegan momentos delicados o no, el de repente dar un repaso y decir, jo, o el cómo estoy, bueno, pues yo siempre me imagino una balanza, ¿no? Imaginaria y cuando te preguntan a mí, ¿cómo estás? Y en ese momento, pues, oye, todos tenemos problemas y todos tenemos situaciones que nos hacen vulnerables, bueno, pues nos inquietan en ese momento, ¿no? Pero si en una balanza imaginaria y en cuestión de segundos, tampoco hace falta hacer un ejercicio muy forzoso, ¿no? Ponemos todo lo que tenemos, todo por lo que tenemos que sentirnos agradecidos, la gente que tenemos, el lugar en el que vivimos, el trabajo que tenemos un montón de cosas que seguramente no le damos valor, pero que sí que están ahí. Y luego en el otro lado de la balanza, pues aquello que en ese momento nos inquieta o nos paraliza, ¿no? Pero estoy convencida de que aunque todo lo que está en ese lado de la balanza que nos inquieta o nos limita, seguramente no llegue nunca a sobrepasar todo lo que tenemos al otro lado de la balanza que tenemos, ¿no? Y ese es el valor realmente de la vida, ¿no? De decir, bueno, pues cuando te preguntan qué tal estás, o sea, no vamos a ocultar ni vamos a quitarle importancia a lo que nos está pasando, pero también cuando le damos valor a aquello que tenemos y no tanto a lo que no tenemos, sí que nos podemos sentir más afortunados y podemos tener ese poder del agradecimiento más vivo. Vives con la gratitud, por lo que veo, ¿no? Yo soy muy agradecida, o sea, yo... ¿Lo has aprendido por el camino o porque en tu caso no es algo que tú tuvieras? O sea, pues los brazos o la pierna que naciste sin ello, tú no has sentido esa pérdida. Entonces, ¿la gratitud la sientes a través de los demás, de tu familia o cómo trabajas esa gratitud? A ver, yo la verdad es que puede ser que sea cuestión de educación. Mis padres eran muy educados y me educaron muy bien en esa gratitud de... Yo soy de las que dice gracias por todo, pero no por ser educada, sino porque realmente lo siento. Doy gracias cada vez que alguien viene a decirme algo, a hacerme algo, que muchas veces que no me des las gracias. Es que lo siento y así también se lo hago. Intentar ver a mis hijos, ¿no? Actualmente en esa parte de la educación de decir, es que tenemos que ser agradecidos por todos incluso y tiene más valor todavía cuando agradecemos aquello por lo que a veces no pensaríamos que teníamos que ser agradecidos, ¿no? Yo sí que es verdad que en ese sentido y desde la naturalidad y la normalidad en la que yo viví mi discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y aunque al principio fue una bomba mi llegada a este mundo, ¿no? Y sobre todo en el entorno de los adultos. Yo tengo la suerte de que como tenía hermanos en plena adolescencia o preadolescencia, ellos me acogieron en esa inocencia y en esa valentía, ¿no? De decir, pues me llevaban para acá, para allá, me hacían, era como la mascota de sus pandillas, ¿no? O sea, yo estaba en todas las salsas, ¿no? Y sí que es cierto que desde muy pequeña yo me sentía diferente
pero siempre tuve claro que el ser diferente no era ser ni mejor, ni peor, ni más, ni menos, ¿no? O sea, yo me sentía diferente y en ningún momento, y esto yo creo que también se lo debo a mis padres y a todo el entorno, ¿no? En ningún momento yo me sentí inferior ni tuve ningún tipo de complejo de, bueno, pues de no tener brazos. Yo decía, pues, cuando iba a clase y empecé en el colegio, ¿no? Pues yo era un poco, incluso un poco chulilla, ¿no? Y yo le decía a mis compañeras cuando se asustaban o cuando decían, ay, pues no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Yo decía, bueno, pues, pero es que yo cuando llego a casa puedo hacer los deberes con el pie. Claro, eso les alucinaba a todas, ¿no? Y llegó un día en el que las alumnas le pidieron a la profesora el poder descalzarse para probar en clase todas juntas a ver si ellas podían escribir con el pie o, sobre todo, si yo escribía con el pie como decía. Entonces imagínate, ¿no? En ese momento, quién tenía ahí la discapacidad o quién tenía la capacidad, ¿no? O sea, al final es que las discapacidades son como muy subjetivas, ¿no? Y en realidad todos los tenemos, lo que pasa es que a unos se nos nota más que a otros, como siempre digo yo, ¿no? Pero realmente en ese agradecimiento de decir, oye, pues yo he nacido así y gracias a que he nacido así he tenido ciertas experiencias que si hubiera nacido con brazos y con pierna, pues hubieran sido diferentes. Y aún así agradezco, y agradezco incluso cuando yo he tenido que estar mucho tiempo de pequeña en el hospital, cuando hemos tenido que estar mi madre y yo muchas horas en la sala de espera de la ortopedia para hacerme los brazos, para hacerme las piernas, o sea, es algo que realmente es muy tedioso, ¿no? Pero que en el modo en el que lo vives, bueno, pues agradeces el que haya personas que te ayuden, el que haya personas que se interesen en hacerlo mejor para que tú tengas una vida más plena, o sea, todo esos satélites que se ven alrededor tuyo, incluso en momentos difíciles, son satélites que te recuerdan constantemente lo agradecido que tenemos que estar, no como un deber, sino como un sentimiento a todo lo que nos pasa y a todas las personas que en un momento dado estamos, ¿no? Fíjate, antes estaba hablando con mis hijos y me decía, ¿y qué vas a hacer, mamá? ¿Te van a hacer una entrevista? Digo, no, voy a hablar con una amiga y entonces vamos a hablar de la valentía. Y entonces le he preguntado a Alex, el pequeño, digo, ¿para ti qué es ser valiente? Espérate, a ver si me acuerdo, porque me ha dejado una definición alucinante. Me decía, mamá, ser valiente es una actitud que expresa, fíjate tú en la construcción, ¿eh? Es una actitud 11, es una actitud que expresa tus valores y que influye positivamente en los demás. ¿Cómo te has quedado? Pues me he quedado ya que ya está, ya hemos hecho el podcast. Ya hemos hecho el podcast, o sea, me ha dejado alucinada porque además es una construcción como muy compleja, como muy adulta. O sea, actitud que expresa tus valores y que influye de una manera positiva en los demás. O sea, es verdad que la valentía para mí es algo que incluso si tú crees que eres valiente o si tú vas diciendo que eres valiente ya pierde un poco su esencia, ¿no? Porque para mí el ser valiente es el seguir tu instinto, ¿no? El creer en ti, el conocerte y el saber, pues eso, tu vulnerabilidad, que no significa que sea debilidad, sino que es algo que tú tienes, que reconoces y que transformas en otra cosa gracias a esa actitud positiva, como dice Alex, que te ayuda a afrontar o a superar eso que de repente se te pone por delante, ¿no? El ser valiente es conocerte a ti mismo y saber tus capacidades y tus discapacidades y llevarlo de la mejor manera. Ojo, los valientes no es que siempre consiguen lo que se proponen, pero por lo menos piensan en cómo hacerlo y yo siempre digo que en ese camino que te propones para conseguir un objetivo muchas veces encuentras cosas aún más maravillosas de las que habías pensado y en eso consiste el éxito, ¿no? No en conseguir siempre lo que te propones, sino en ese camino de intentarlo o de poder hacer algo para llegar a eso, el que de repente descubras que recalculas ruta y que te vas por otra vía, pero no porque hayas fracasado, sino porque de repente has descubierto otro jardín aún más maravilloso. Los hijos apuntan maneras. Sí, sí, sí. Normal, porque claro, los genes con los que tienen y el entorno con el que se ha criado, ya entiendo que esto, me voy un poco a lo que yo llamo las personas pila, rodearse de personas que creen en ti de alguna manera, que en el libro, como tú nos estás contando, ¿no? Tus padres, tus hermanas,
y hermanos. Creo que ahí te han hecho, vamos, esa energía a tu alrededor de verlo todo. Bueno, por supuesto, lo que estás diciendo, ¿no? Los retos los vamos a encontrar en la vida, pero ¿por qué hay acontecimientos que para una persona lo vive como una catástrofe tremenda y otra lo ve como un reto que te pone en la vida y que tú decides cómo gestionarlo? Y de hecho tú hablas de actitud en tus conferencias, y que en el libro está impregnado todo ello. La actitud, ¿qué papel juega ante los retos en la vida? Es que para mí la actitud es fundamental. Es que o sea, tú lo estás diciendo. Ante un mismo hecho, ante un mismo dato, para ser un poco más fríos y más realistas, la historia puede ser muy diferente dependiendo de cómo tú la gestionas. Yo siempre digo que hay cosas que no podemos controlar todo, aunque cada vez el ser humano intenta controlar más, ¿no? Con la tecnología es como que ya hay pocas cosas que se nos escapan, pero es verdad que hay cosas que no podemos controlar. Sí que podemos controlar el cómo las gestionamos. Porque en ese cómo lo gestionamos, efectivamente, un mismo hecho, una misma historia, vivida por alguien que tiene una actitud de oportunidad, que no ve los problemas como limitaciones, sino como esa oportunidad de superarse a sí mismo, de crecer, de encontrar la solución y de utilizar esos superpoderes que tenemos todos. O sea, a veces es como, no, es que la gente con discapacidad está hecho de una manera especial porque no, lo tenemos todo. Lo que pasa es que solo en ciertos casos y en ciertos momentos los sacamos a flote por necesidad, ¿no? Pero en realidad es una caja de herramientas con las que todo el mundo venimos a este mundo. Entonces tú las sacas o no dependiendo. Sí que es cierto que la clave de la actitud, y la actitud se tiene, también se puede desarrollar, pero al final es algo que te emana casi de genética o de naturaleza, como tú dices, ¿no? Y que podemos acostumbrarnos a mantener esa actitud positiva, pero que te lo tienes que creer, porque la actitud no es una pose, o sea, la actitud es maravillosa, la actitud positiva cuando todo va bien, porque es como flower power, qué bien. Pero la actitud positiva es mucho más valiosa si cabe cuando las cosas no van tan bien, porque esa es la actitud que te ayuda a rescatar aquella esencia positiva dentro del problema o dentro del momento tan tremendo que puedas estar viviendo, que te da una luz y que te dice por aquí. Y entonces esa es la actitud de estar abierta a las señales que te puede dar la vida, de que aunque parezca que vaya mal, siempre hay algo a lo que te puedes aferrar y siempre hay algo a lo que te puedes agarrar para coger esa esencia y para sumergir otra vez. Y yo creo que siempre todas estas oportunidades de superarte a ti mismo son como escalones que vas subiendo, ¿no? Son las experiencias que te hacen pues mejor persona, o por lo menos conocerte a ti más, ¿no? De cómo has superado eso, cómo lo has llevado. E incluso, oye, pues si alguna vez no lo hemos llevado bien, aprender también de eso, ¿no? Dejo qué mal lo hice en este momento, pero tengo la oportunidad de poder verlo y de poder, si otra vez me pasa algo, no volver a caer en ese mismo error, ¿no? Esa es la actitud positiva, bueno, pues el buscar soluciones, el buscar esa luz que en todo momento hay, incluso en el más oscuro. Cuando leía el libro, claro, hay momentos que tú los narras de una manera muy natural, como esa bebé, incluso porque tú eres bebé y estás narrando como ¿no? Como tus padres cómo te reciben y lo haces, pues bueno, ya lo que estamos comentando, ¿no? Con esa naturalidad que tienes y frescura. Pero hay un momento que a mí me resulta especialmente duro, ¿no? Que es el momento de cuando te tienen que hacer una operación y te ponen unas poleas en las piernas y a mí eso no sé si me encogió especialmente el corazón porque te veía pequeñita y te estaban poniendo, pues, no sé, cuéntanoslo un poquito. Y también la pregunta que te quería decir, eso es lo que a mí me impactó, eso fue una imagen que me impactó, ¿vale? Del libro. La pregunta que te quería hacer es, ¿qué momento para ti o qué es el momento más difícil que has pasado y qué hiciste para superarlo? Bueno, la operación de la que hablas es que, bueno, cuando yo nací, pues en plena sorpresa, yo nací en una capital de provincia y me llevaron a Madrid, a un hospital de referencia, un poco para hacerme un chequeo, ¿no? De cómo orgánicamente yo estaba por dentro, para ver, bueno, pues lo independiente que iba a poder llegar a ser o no, ¿no? Descubrieron que estaba muy sana, un poco rotita, como decía mi madre cuando me veía, pero sí que es cierto que al poco tiempo de cumplir un año, descubrieron que yo tenía el limbo de la cadera izquierda invertido. El limbo me encanta el nombre, es un huesecito que todos tenemos a ambos lados de la cadera, que es como un Tetris que sujeta
y modula la cadera, de tal modo que si ese limbo, esa piececita de Tetris está dada la vuelta, ya no encaja tanto, ¿no? Entonces, de cara a que yo tuviera unas prótesis de mayor, dificultaban el hecho de que yo pudiera utilizarlas, ¿no? Porque la cadera estaba descompensada y no tenía la superficie encajada en ese limbón como tenía que estar. Entonces, efectivamente, me hicieron una serie de operaciones muy delicadas, muy arriesgadas, hubo un montón de debates médicos y científicos alrededor, porque bueno, yo era una niña muy, muy pequeña, era un bebé, y lo que hicieron fue hacerme una tracción, o sea, con un sistema de poleas, como tú dices. Yo estaba en la cama, mi madre todas las noches me tenía que andar subiendo y eso a mí me dolía muchísimo, era súper doloroso, porque claro, el peso de las poleas era tanto que el cuerpo del bebé se iba arrastrando en la cama, ¿no? Pero el trabajo que tenían que hacer las poleas era de esa separación, ¿no? Lo que estaban haciendo es poco a poco y de manera manual separarme los huesos de la cadera para poder dar la vuelta en la intervención a ese hueso y luego que volviese a soldar y después, bueno, pues ya estaría todo en su sitio, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que fue un momento doloroso. Yo apenas lo recuerdo, sí que tengo así como ráfagas, ¿no? De cosas quizás que me contaba mi madre, pero fue bastante doloroso. Es que era un mico, ¿no? Y entonces es que era realmente como un poco grotesco, ¿no? En el fondo, porque eran unas poleas arrastrando un bebé porque la estaban desgarrando por dentro, ¿no? Imagínate. Pero bueno, fue algo que aunque fue muy doloroso y fue muy largo y ahí mis padres tuvieron una paciencia enorme y una contención, ¿no? De decir, ostras, estamos haciendo lo adecuado, es doloroso, pero estamos haciendo lo adecuado. Y bueno, afortunadamente el limbo se dio la vuelta en la operación, cuadró y bueno, yo hoy llevo una pierna ortopédica, he viajado por todo el mundo, utilizo mis taconazos cuando quiero, o sea que realmente gracias a esas poleas tremendas y grotescas, pues ahí estoy, ¿no? Así que bueno, todo al final tiene su recompensa y luego al final todo tiene el porqué, ¿no? En momentos difíciles, bueno, pues seguramente aunque yo no lo recuerde tanto, lo fue porque fue decisivo y además me consta que de alguna manera estuvo en entredicho el poder hacer esta operación o no. Había un médico que estaba bastante reticente a esta operación, pues por lo costoso, por lo arriesgado, porque no iba a merecer la pena. Y de hecho, en un arranque de ira, ¿no? De impotencia, le llegó a decir a mi madre muy directamente pues que se olvidara porque yo no me iba a levantar en una silla de ruedas, ¿no? A mí esa experiencia, por ejemplo, cuando me la contó mi madre, en el fondo me gustó porque desde muy pequeña pude entender lo importante que es ya no solo el qué transmitimos a los demás, sino el cómo lo decimos, ¿no? El cómo lo transmitimos, cómo damos una noticia, cómo de nuevo un mismo hecho, un mismo dato puede cambiar dependiendo de cómo lo decimos, de cómo lo lanzamos. Podemos cambiar el día, la semana, el mes o la vida de una persona, si ese cómo es de una manera o de otra, ¿no? Afortunadamente mis padres, ese jarro de agua fría cuando ocurrió esa anécdota, les sirvió no para chantarse, no para quedarse con el problema, sino con tener la oportunidad de hablar con más médicos y de buscar otras soluciones para que corroboraran, ¿no? Que, bueno, pues que no había nada que perder en realidad, ¿no? Así que bueno, fueron momentos difíciles, pero que luego tienen su fruto, ¿no? O sea, que ahí están. Pues me parece curioso que te quedes con ese momento, porque sí que es un poco, entiendo que es un poco sobrecogedor. Yo, de hecho, cuando lo escribía y cuando lo compartíamos, ¿no? Con mis padres y especialmente con mi madre, que era la que estaba ahí a pie de cama conmigo en el hospital, cuando la dejaban, porque es que ahora tenemos la suerte de que los padres pueden estar con los niños en el hospital, pero cuando yo era pequeña no, era muy cruel, o sea, los niños se quedaban ahí y yo tuve la suerte de que mi padre, que también se buscó la vida, era administrativo y entonces se buscó la vida para llegar a trabajar en el hospital para poder estar ahí. Entonces, de esa manera, de alguna manera, mi madre podía estar un poquito más conmigo, pero imagínate lo que hemos avanzado, ¿no? Que aunque queda mucho por hacer, pero lo que hemos avanzado en pocos años, que ahora es impensable que un bebé o un niño esté solo en la habitación de un hospital sin el cariño y sin la protección de sus padres,
que es como lo que más necesitan en ese momento. Muy luchadores tus padres. Yo creo que en esa escena realmente estaba conectando con tu madre, como madre también que soy. Entonces, lo que estás contando ahora lo cuentas en tu libro y lo de tu padre, ¿no? Como también, o sea, y realmente dices, qué tenacidad y qué amor tan grande y más también teniendo también los otros hijos, ¿no? Que es una familia numerosa y era como que toda la familia ¿sabes? Hicieron para que tú desarrollaras la actitud que tienes a día de hoy y dentro de toda la dificultad que obviamente era objetiva, pero bueno, vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano, que te has dicho, lo has dicho antes, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que lo que podamos hacer, que nunca nos quedemos por y sí, ¿no? Y tú has dicho algo también que me parece muy interesante. No nos conformemos, como hicieron tus padres, con lo que ese médico que te hubiera dejado postrada en una silla de ruedas, ¿sabes? Pues mira, porque al final muchas veces tenemos que seguir buscando y eso yo creo que nos lo llevamos a cualquier terreno en la vida, personal, profesional, que no nos conformemos. Y tú y además te escuchas en alguna conferencia que dices que muchas veces los sueños, la palabra que tú usas mucho, yo también, ahí vibro también, otra de las cosas con la que vibro contigo, que muchas veces pues nos dejamos limitar por los nos que nos dicen los de fuera, o nosotros mismos ya nos adelantamos y decimos, como esto es imposible, pues ¿para qué? ¿No? Nos autolimitamos. Y tus padres, pues, vamos, grandísimos ellos, grandísimos. Oro puro, o sea, fíjate, mi padre, que era sevillano, él tenía siempre una inquietud por estudiar inglés, pero realmente no sabía inglés. Pero en aquel momento incluso llegó a escribir cartas, y lo habrás leído en el libro, al extranjero. No sé ni cómo lo hizo, o sea, a mí me encantaría ver esas cartas, porque quien las recibiera, porque él no sabía inglés, pero escribía cartas en inglés de cara a explicar mi situación para ver si había una prótesis o un avance, un invento, algo, ¿no? que de alguna manera como prótesis a mí me pudiera valer para poder pues manejarme en la vida, ¿no? Fíjate tú la paradoja, porque es verdad que la pierna ortopédica, por supuesto, la llevo desde entonces y es mi herramienta, ¿no? Para moverme y para desplazarme. Pero los brazos ortopédicos, yo es verdad que de alguna manera desde muy pequeña me acostumbré a hacer las cosas con los muñones. Además, para mí es muy importante el tacto, ¿sabes? El abrazar, el tocar, el acariciar. Y sí que me siento afortunada porque, o sea, las prótesis son muy útiles y ayudan a muchísima gente. Pero yo me apañaba bastante bien sin las prótesis, ¿no? Y gracias a una dificultad que yo tuve más adelante después de esa operación de cadera, es que descubrieron que el muñón derecho tenía lo que se llama el hueso lápiz, y es que el hueso crece más rápido que la piel. Al crecer más rápido que la piel, sale como la punta como la mina de un lápiz y rompe la piel y se infecta. Entonces yo todos los años, desde los 5 o 6 más o menos hasta los 10, todos los años después de ir al colegio yo tenía que pasar por quirófano, me limaban un poquito ese hueso, me volvían a cerrar, mi madre aprendió a quitarme los puntos en la orilla del mar, pero es verdad que era algo como las sirenas. claro, como las sirenas, pero era algo como muy constante, ¿no? Entonces, gracias, fíjate, que algo que podía ser pues tremendo, ¿no? Es un problema que sucedió, pero para mí, en realidad, más que una limitación, fue una oportunidad, porque llegó un momento en el que al tener que utilizar las prótesis, ese hueso lápiz favorecía el hecho de yo tener que hacer ese movimiento para abrir las pinzas, ¿no? Que tenía en ese momento como manos. Entonces hubo un momento en el que no sabían ya qué hacer, porque claro, año tras año, pero se van a quedar sin muñón, ¿no? De tanto limar y de tanto limar. Así que decidieron hacer una operación especial y parar 2 años en los que yo no utilizara esos brazos ortopédicos para ver hasta qué punto favorecía o no favorecía. Eso para mí fue como una liberación porque afortunadamente las prótesis han mejorado muchísimo, pero por aquel entonces eran súper pesadas, me hacían heridas, yo acababa muerta, molida por todo el esfuerzo y a veces cuando tenía que escribir no respiraba para contener esa tensión de poder escribir con los brazos ortopédicos, ¿no? Así que yo utilicé esa baza de no tener los brazos ortopédicos para que cuando llegó el momento en el que efectivamente se vio que ese hueso lápiz paró,
yo hablé con los médicos, hablé con mis padres y les dije, muchísimas gracias por darme la oportunidad de utilizar unos brazos ortopédicos y de saber manejarlos, pero me vais a permitir que yo, ya de mayor, si yo considero oportuno volver a utilizarlos, los voy a utilizar, pero me vais a dejar que no lo haga, porque me manejo mucho mejor. O sea, yo a veces incluso me quitaba los brazos y escribía y hacía trampa, ¿no? Como buena pizpireta y trilera. Me quitaba los brazos ortopédicos y hacía la caligrafía, pero eso me costó alguna regañina cuando me pillaban, ¿no? Pero claro, es que para mí era como un peso más que una ayuda. O sea, para otras personas es una habilidad, ¿no? que te ofrece, pero para mí era como más... Y obviamente hoy en día podría hacer las cosas de otra manera con los brazos ortopédicos. Yo no sé si mejor o peor, pero con lo que yo puedo hacer en la actualidad, la verdad es que me conformo. Si en algún momento veo que, bueno, pues que me voy haciendo mayor y que me facilita en la vida, pues me pondré unos brazos ortopédicos que seguro que serán menos pesados que esos que utilizaba yo de pequeña. Pero mira por dónde una situación también dolorosa o que era un problema, de alguna manera yo lo convertí en una oportunidad porque fue como mi liberación hacia el dejar de utilizar esos brazos ortopédicos que tanto me pesaban. Los médicos me decían, pues es que ahora van a salir unas manos de silicona que te puedes pintar incluso hasta las uñas. Claro, me lo intentaban pintar para que yo, pues de alguna manera viera la ventaja, ¿no? Pero yo decía, madre mía, pero es que yo, porque la cosa era, ¿no? Y cuando vayas por la calle, pues cuando alguien te salude, pues, o por lo menos, pues con la mano, y digo, ya, pero es que yo, si saludo y de repente me van a tocar la mano, por muy pintadas que estén las uñas, pero vean que es de silicona, pues yo prefiero que directamente flipen con mi muñón y ya está, pero ya sepan lo que hay, ¿no? Así que bueno, yo era así de pequeña ya, o sea que bueno, eso me ayudó, ¿no? A convencerlos de alguna manera natural, tampoco me costó mucho el que, bueno, pues que efectivamente, que yo iba a ser la primera que si los necesitaba volvía a utilizarlos y ya está. Pero desde entonces no me he vuelto a poner los brazos ortopédicos, fíjate tú. Es que al final muchas veces nos guiamos por los patrones o por lo que nos puede servir a todos, ¿no? Pero es que incluso con una misma situación o en el caso de la discapacidad, ¿no? Con una misma discapacidad, no a todo el mundo le sirve lo mismo. Y es que cada uno somos un mundo dentro de que estemos dentro de un perfil, de un patrón, de una situación, de un momento, ¿no? De una circunstancia. Cada uno, aunque la circunstancia sea la misma, para cada uno es diferente y cada uno lo maneja de manera diferente, ¿no? Así que bueno, tuve la suerte de que se dejaron guiar por mi intuición y bueno, hoy en día la verdad es que bueno, hago de todo. Hace unos años a mí decía menos planchar, pero ahora con la steamer esta que es súper fácil ya ni me libro También de puedes planchar. planchar. Ya no te puedes escapar. Ya, vamos, no me libro de nada. Pero bueno, es que se te ve una personalidad desde bien pequeña. Yo creo que es una suma de la gente que has tenido a tu alrededor, pero luego hay una parte de carácter propio, ¿no? De cómo eres tú. Y bueno, se te verán quien vean el formato vídeo esta entrevista. Me parece que eres guapísima, te gusta arreglarte, vas, como tú has dicho, con tus labios pintados. O sea, y eres muy auténtica. Y al final dices, oye, pues así soy y ahí está mi belleza, ¿no? Pero como También. lo somos todos, sí. Claro, claro, claro. Y de hecho hay una cosa que me gusta mucho tuya, la teoría del TPT. ¿Esto qué es? Bueno, pues es muy curioso porque es que es algo bueno, que salió de una conversación con un antiguo profesor mío de la universidad, que luego, bueno, de alguna manera estuvo ahí en el momento en el que yo empecé a trabajar en A3 Media y como que me dijo, oye, vente aquí que hay un programa y tal. Y bueno, pues gracias a él es como que yo me enteré y empecé a trabajar ahí, que llevo ya 25 años, madre mía. Pero él un día conversando, quedamos para tomar algo y tal, y me decía, joder, tú sabes que yo sigo impartiendo clases en la universidad. Y muchas veces dice, tú no lo sabes, Lari, porque bueno, es una persona así como muy, bueno, pues con mucha personalidad, pero que no regala en halagos, ¿no? Entonces es como muy... Me dice, pues lo que tú no sabes es que yo te pongo de ejemplo y yo siempre hablo de tu pasión, de tu tenacidad. Y entonces, bueno, hablándome de eso, yo de repente dije, lo escribí, ¿no? Decir, qué bonito lo que me ha hecho Carlos, ¿no? El tesón, pasión, tenacidad. Y de repente dije, ostras, pues esta es la teoría del TPT, o sea, al final es algo que todos, absolutamente todos, tengamos las herramientas que tengamos, estemos donde estemos, en la situación en la que estamos, todos deberíamos de buscar esa esencia de esa pasión que nos mueve, de ese tesón que nos mueve para poder realizar eso que nos gusta, ¿no? Y de esa tenacidad que al final también es importante a la hora de
poner en práctica todo aquello para conseguir compartir o conseguir eso que te mueve, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser esa pasión y ese tesón en el ámbito laboral, ¿no? Yo conozco, a mí, por ejemplo, lo que me ha enseñado mucho la vida es pues, conocer, por ejemplo, la labor de muchos médicos, de muchos pediatras, concretamente, que aparte de ser unos pediatras estupendos y científicamente súper profesionales, han tirado de esa pasión que tienen, por ejemplo, por el humor, por la canción, por el dibujo, y que ese complemento es lo que ha hecho que su profesión también sea de una manera diferente o llegue a sus pacientes de una manera diferente, ¿no? Ese médico que te cuenta las cosas con dibujos o que te cuenta historias cuando va a verte, aparte de decirte lo que tienes o de hacerte perrerías, ¿no? Con las agujas y tal, esa pasión y ese tesón es lo que realmente para mí es el éxito de las personas, ¿no? Que incluso te dediques o no a eso que sea tu pasión, que tu pasión no la dejes nunca de atrás y que siempre la puedes utilizar o que te puede servir de complemento en sea lo que hagas. Y esa es la teoría del TPT, ¿no? Esa pasión y ese tesón que todos tenemos. Y que además, yo es que hablo mucho de marca personal, que al final no es otra cosa que descubrir tu esencia y compartirla, esa que todos tenemos, que somos diferentes y es lo que nos hace grandes, ¿no? Al final, pero nos tenemos que atrever a mostrarnos, ¿no? Y no repetir patrones. Y me ha vibrado mucho con lo que has contado, porque al final es, pues eso, ese médico, porque has puesto un ejemplo tan bonito, ¿no? Y tan real de cuando estás en un hospital que de repente ese médico te haga un dibujo, te lo explique con sentido del humor, pero eso ha llevado a cualquier profesión, ¿no? Sé tú, que muchas veces dices, no, el médico o el abogado o el profesor tienen que ser formales y estar, y eso yo creo que, y más en los tiempos actuales, es la hora de romper con estos prototipos y ahí vas a conectar con los demás cuando eres tú, como tú también has dicho. Pues nada, teoría del TPT, y ya vamos a ir terminando, pero me gustaría preguntarte, si tuvieras la lámpara de Aladino, y le pudieras pedir un deseo, ¿qué le pedirías? Madre mía, es que además la lámpara de Aladino, algún día te lo contaré, tiene mucha historia para mí. Pues mira, en el fondo yo no le pediría nada en concreto, le pediría que tenga que ser lo que tenga que ser, porque al final yo creo mucho en el destino, yo creo mucho en eso que decíamos antes de que todo pasa por algo, ¿no? De que todos nacemos con una misión en esta vida, llamémoslo de marca personal, pero es tu esencia y es lo que has venido a hacer este mundo. Lo bonito es pararse a pensar y reconocer qué hago yo aquí, para qué estoy aquí, independientemente de lo que haga, el dejar esa esencia más allá de lo que hago en ese momento, ¿no? Y yo creo que al final el destino, la vida nos tiene preparados ya ciertas cosas que nos nutren porque realmente hemos venido para aprender y para dejar algo, ¿no? Así que yo en realidad la lámpara, pues obviamente a mí me gustaría ser o mantener esta felicidad, pero no solo en mí, sino también en mi entorno. A mí me preocupa y me ocupa mucho mi entorno, ¿no? Que todo esté bien, pero que fluya como tenga que ser, ¿no? Porque a veces, pues es verdad que pasan cosas, pero bueno, lo importante es esa actitud que nos mantenga vivos y alertas a las lucecitas que puede haber en un rincón para aprender y para seguir nadando, ¿no? Como Dory en Nemo, ¿no? Venga, sigue nadando, sigue nadando. Así que bueno, yo le pediría esa parte de capacidad de asombro y de paciencia para que pase lo que pase, pues que sea lo que tenga que ser y que aprendamos de ello. Bueno, qué bonito además lo que dices. Y que he vinculado con la gratitud, porque al final, es decir, de todo voy a poder aprender y cuando uno vive de esa manera está abierto, ¿no? Y a ese crecimiento. Mira, siempre terminamos con la pregunta de un valiente, uno de nuestros oyentes. En este caso se llama Antonio y su pregunta es la siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio, soy fan absoluto de este podcast Mundo de Valientes por lo mucho que estoy aprendiendo de cada una de las personas que pasan por este espacio de entrevistas cada semana. Y bueno, en mi caso, también soy periodista como tú, Lari, que desde luego eres un ejemplo de actitud positiva y de una mujer de ideas muy claras. Y me gustaría preguntarte qué te llevó a estudiar periodismo y también qué crees que debe mejorar en nuestra profesión y cómo conseguirlo. Muchas gracias.
Bueno, a ver, esto de que estoy muy segura de mí misma, o sea, es como lo del ser valiente, o sea, yo no creo que sea muy segura de mí misma, sí es fenomenal, por si puedo inspirar a alguien, pero bueno, todos tenemos nuestras dudas y nuestros diálogos internos, ¿no? Y nuestros momentos vulnerables, yo estoy también en un momento así como, ¡ah! Pero estoy muy alerta a todas las señales. Pues mira, me decidí a estudiar periodismo, es curioso. Yo de pequeña, yo creo que nos ha pasado a todos los que tenemos hermanos mayores, y es que en un momento dado siempre queremos hacer o queremos ser lo que son o hacen nuestros hermanos mayores. Y en mi familia, Sol y yo somos las pequeñas, aunque nos llevamos 10 años, y la verdad es que Sol, desde muy pequeña tenía esa pasión y ese tesón por la danza, ¿no? Ella quería ser bailarina, lo consiguió y hoy en día es una bailarina súper reconocida a nivel europeo y como dormíamos juntas en la habitación, porque éramos las pequeñas, pues teníamos toda la habitación empapelada con pósters de Nureyev, de Pavlova, de puntas, de tutús. Claro, yo en algún momento de repente pensé, pues yo quiero ser bailarina como Sol. Entonces me empezaba a poner sus tutús y me iba por todo el pasillo de casa con un zapato de tacón de gitana y el otro no, claro, porque entonces la pierna era un poco así como de pata de palo y me empeñé en que quería ser bailarina como Sol. La verdad es que no recuerdo que nadie en casa me dijera, pero ¿tú dónde vas? Si no tienes brazos, si no tienes piernas, no puedes ser bailarina. Pero fui yo la que un día tras día, sábado tras sábado, que veía a mi hermana que traía los pies, la pobre, hechos polvo, ensangrentados de bailar con las puntas, parecían los dedos de té. Y yo de repente llegué a la reflexión de, madre mía, para un pie que tengo me lo voy a dejar así, ¿no? Así que yo misma recalculé y empecé a pensar que realmente mi pasión era el contar historias. Entonces, mis padres empezaron a ver, ¿no? Pues que yo empezaba a leer cuentos en alto y como que los interpretaba. Entonces, pues me compraron una grabadora, entonces yo empecé a inventarme programas de radio, luego con mi hermano Joaquín se apuntaba conmigo porque él también tenía ahí la vena periodística, pues teníamos varios teléfonos en casa y entonces nos hacíamos entrevistas con los teléfonos de un lado para otro, o sea, nos lo pasábamos pipa. Así que ahí encontré el gusto, sobre todo la pasión por el mundo radiofónico, ¿no? Por la radio. Estudié periodismo y conseguí hacer realidad mi sueño, empecé a trabajar en la radio y después la radio, el destino, sin yo quererlo ni planearlo, me llevó a la tele y luego la tele me llevó a donde trabajo hoy, ¿no? A la Fundación A3 Media, pero es como que te dejas guiar, ¿no? En ese lado del periodismo, sí que es cierto que a mí, si hay un medio que me gusta más es la radio, es el transmitir a través de la voz. Quizás incluso voy a ser un poco ahora la cebolleta en este sentido, ¿no? Pero a mí me gustaba la radio en la que tenías que imaginarte quién estaba detrás de la voz, ¿no? Esa era la magia de la radio, el imaginarte una persona y de repente yo tuve la suerte de conocer a determinados locutores y decía, madre mía, es que me lo imaginaba completamente diferente. Pero bueno, esa es la magia de la voz, ¿no? De lo que te transmiten a través de la modulación, del tono, de la manera de contarte las cosas, ¿no? Y, y a mí me gustaba mucho ese mundo, ¿no? de la radio. ¿Qué propongo para mejorar la profesión? A ver, yo creo que cada vez más y con la multitud de medios, de canales y de facilidad de información y a la vez esa facilidad ofrece la dificultad de contrastar, ¿no? Y de saber realmente cuáles son las noticias verdaderas, cuáles son los bulos, que toda esa información que nos puede llegar a manipular si no tenemos las herramientas adecuadas para saber y discernir, ¿no? Entre lo que es verdad o manipulación. O sea, yo creo que hemos llegado a un momento en el que el mismo periodismo está poniendo un poco esos límites, ¿no? Al saber realmente cómo hay que mantener esa neutralidad y esa objetividad a la hora de transmitir determinados hechos. Bueno, cuando estamos hablando de información, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el camino, que es verdad que hay muchos medios o muchas partes en las que no encontramos esa veracidad, pero en el fondo es que eso no es periodismo. O sea, lo que es el periodismo es ese trabajo de contar los datos y de contrastar y de verificar las fuentes y de juntar todas esas versiones, como en mi libro, ¿no? De juntar todas esas versiones y que luego la audiencia sea la que se saque su propia conclusión, ¿no? Para poder facilitarle esa realidad.
Antonio, yo creo que nos ha respondido fenomenal. Todos somos esto para los que somos de la comunicación nos hace muy interesante. Pero bueno, todo el mundo, que al final la comunicación, yo creo que has dicho algo muy importante, que también creo que está muy conectado, el poder de las palabras, ¿no? El cómo se dicen las cosas. Lo has contado cuando el médico, como dijo, eso, el impacto que tiene. Y aquí tenemos la comunicadora que se dedica a comunicar, porque también las conferencias, aparte de trabajar en una organización, como lo has dicho tú, una organización muy potente en comunicación, pero además te dedicas a dar conferencias y yo creo que está claro tu misión en la vida, que tú la defines como ayudar a los demás, pero también es gracias también a todo lo que has vivido, esa sonrisa maravillosa que tienes de gratitud a la vida, esa felicidad que irradias. Y yo solo puedo darte las gracias. Tengo que decirte que la última pregunta siempre es ¿qué es para ti ser valiente? Pero como tu hijo Alex nos la ha respondido fenomenal, es que ya no se puede mejorar eso. Pues ya es que además me he dicho, Alex, ¿me lo regalas? Y dice, sí, mamá, todo para ti. Así que yo a su vez, como también quiero ser generosa con vosotros y agradecida, pues os cedo y os regalo la definición de Alex de ese ser valiente. Gracias, Alex. Gracias a esta mamá maravillosa que tenemos aquí. Bueno, hacemos lo que podemos, Ami, tú lo sabes. Pero bueno, esta maravillosa aventura de la maternidad que nunca deja de enseñarnos cosas. Y si no, mira, Alex, qué legado nos ha dejado en este podcast que él ni se lo podía imaginar. Lari, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por cómo gestionas, cómo vives la vida y por compartirlo, por ser esa persona que un día decidiste ser periodista, apostar por la comunicación y a día de hoy a través de tus libros, de las conferencias, de un podcast que tendrías que tener también para divulgar. Ya hablaremos. Y te lo lanzo. Y si no, aquí tienes tu casa, que ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar ahí, que si no, tampoco nosotras estaríamos aquí. Así que gracias. Gracias, Lari, y a todos vosotros. Nos vemos la próxima semana. Y si te ha gustado este capítulo, y yo creo que sí, porque ha sido maravilloso, te invito a que te suscribas y que además nos sigas en las redes sociales, El Mundo de Valientes o en Ami Bon Día, y a volar alto y a soñar sin miedo. Hasta la semana que viene. ¡Mua! ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de Valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres. Gracias por escuchar Mundo de Valientes. Idea original, guión y locución, Ami Bon Día. Diseño de carátulas y vídeo, Antonio Poveda. Edición de audio, Sune, de Nación Podcast. Y es que proyectos tan bonitos solo son posibles cuando te rodeas del mejor equipo.